Bueno, con todo muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este Facebook Live que va a tratar en este caso sobre el tema del protocolo publicado por el Ministerio de Producción, ¿no? Bueno, algunos de ustedes me conocen, de todas maneras me presento. Mi nombre es Paolo Muñoz Caguana. Soy especialista del equipo de asistencia técnica de Citecal de Lima, quien conforma parte de la red de CITES del ITP. Bueno, vamos esperando a unos cuantos minutos, unos 2 minutos, a las personas que se vayan conectando para poder iniciar pues este Facebook Live. Mientras que vamos esperando, bueno, les voy comentando de que parte de esta transmisión va a consistir en hablar de manera breve el protocolo, porque el protocolo ya lo tenemos publicado, lo cual me imagino que varios de ustedes lo han leído. Y el interés ahorita de los empresarios es en elaborar el plan en base justamente a este protocolo. A la vez también el empresario está interesado actualmente en cómo presentar esto al MINSA. Cómo presentar al MINSA y desde cuándo pueden iniciar pues a realizar las actividades de fabricación. Entonces todo eso vamos a ver el día de hoy. Tengan en cuenta que hay un link que está justamente en el Facebook, que la idea es que ustedes puedan registrar sus datos ahí con el objetivo de, posteriormente a la charla, compartir los archivos que tenemos como base. Tenemos un archivo del plan. Nuevamente, recordemos que cada plan es para cada empresa, así que no es algo general, pero tenemos algo base como formato para que las empresas puedan rellenar sus datos, agregar de repente ciertos procedimientos no considerados, y modificar ciertas cosas de ser necesario, pues, ¿no? Recordemos que este plan que nosotros vamos a presentar, el cual vamos a compartir como base, tiene que estar leído de la empresa, por parte de la empresa al revés del derecho, porque este plan es el que la empresa tiene que implementar, tiene que conocer y que tiene que difundir hacia todos sus trabajadores. Bueno, como nosotros somos parte del Citecal en este caso, que ve el tema de calzado, también hemos desarrollado ciertas ayudas visuales, ciertos procedimientos, ciertos afiches, porque recordemos que parte del protocolo nos obliga a que nosotros comuniquemos a los operarios y a las personas involucradas con los operarios que vienen a ser parte de la comunidad y de repente sus familiares. También hemos elaborado esos afiches que a la vez nosotros vamos a compartir para que ustedes, por los medios que vamos a recomendar, puedan transmitir todo ello pues a los colaboradores y a las personas involucradas. Nuevamente esperamos un minuto más para volver en este caso a hacer un pequeño resumen y poder comenzar. Bueno, esperamos un minuto más para poder dar inicio a la charla. Ya, vamos a comenzar. Nuevamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tocar el día de hoy. En este caso, Produce ya publicó el protocolo, el tema de fabricación de calzado, el protocolo para la prevención del COVID en el rubro de fabricación de calzado. Entonces, a partir de ello, la empresa ya puede elaborar su plan, ya puede presentarlo al MINSA y posteriormente puede ya iniciar las actividades. Entonces, justamente el día de hoy vamos a tocar esos 4 pasos. Señores, para el proceso del inicio de las actividades, primero vamos a, de cierta manera, resumir el protocolo sanitario de operaciones ante el COVID del sector de fabricación de calzado
publicado por el Ministerio de la Producción. Una vez que nosotros conozcamos las pautas, las recomendaciones que nos hacen, los lineamientos, nosotros como empresas de calzado vamos a elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Este plan es elaborado para cada empresa. Tiene datos, en este caso, para cada empresa, el cual ya tiene una estructura definida que mencionan en el protocolo. Señores, una vez que yo elaboro el plan, procedo a implementar el plan y presentar este plan al MINSA. Entonces, quiero que quede esta parte clara. Vamos a ver estos 4 pasos. Pequeño resumen del protocolo, nuevamente, porque el protocolo todos los empresarios lo tenemos. Le debimos haber dado una revisada. De todas maneras, vamos a, digamos, mencionar ciertas ideas claves del protocolo. Pero lo que nosotros vamos a enfocar bastante es cómo elaborar este plan para la vigilancia y prevención contra el COVID en el trabajo. Como les comentaba, dentro de la página del Facebook del CITECAL en el que se publicó esta charla, hay un link donde ustedes tienen que ingresar sus datos para poder compartir los archivos que el CITECAL ha elaborado como base, para que ustedes en base a ello puedan hacer las modificaciones, llenar sus datos, como comentaba, agregar procedimientos que de repente son netamente de la empresa, algunos procedimientos adicionales, y hacer algunas modificaciones. Pero van a tener en este caso la estructura que viene a ser un Word para que ustedes puedan hacer las modificaciones correspondientes. A la vez, por ese correo que ustedes se han registrado en el enlace, en el link del CITECAL, se va a compartir, por ejemplo, el tema de los procedimientos, ciertos procedimientos bases que también son modificables, que son en Word. No va a ser procedimientos en PDF donde ustedes simplemente tienen que presentar ello. Esos procedimientos deben adecuarse a sus empresas. Lo que nosotros hacemos es dar ciertas pautas generales para que ustedes posteriormente puedan modificarlo, de ser necesario. A la vez también ciertos afiches, como comentaba, que posteriormente voy a comentar sobre ello, pues, ¿no? Señores, una vez que hayamos tenido claro cómo elaborar el plan, yo como empresa debo saber cómo implementar el plan, qué debo hacer para implementarlo y a la vez cómo debo presentarlo al MINSA, en qué página debo de entrar, qué datos me van a pedir. Todo eso lo vamos a detallar el día de hoy. Entonces, continuemos. Señores, el protocolo sanitario de operación ante el COVID del sector de fabricación de calzado. Tiene la resolución ministerial 170-220, donde, digamos, publica el protocolo y el anexo donde está puesto el protocolo detallado. El protocolo en sí tiene un contenido de 9 capítulos, donde vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos. No nos vamos a extender porque de lo contrario podemos hacer una charla bastante extensa, donde como comentaba, nos queremos concentrar en la elaboración del plan. Tienen ustedes la página web y en este caso todo el contenido. Entonces, vamos a dar inicio. Dentro del protocolo nos habla un poco de la introducción, la historia del COVID, cómo se inició en este caso las fechas y a la vez cuándo fue la primera aparición en el Perú. A la vez también nos menciona cuál es la finalidad de este protocolo, lo cual nosotros como empresa debemos tener claro. La finalidad del protocolo, el cual ha publicado el Ministerio de la Producción, tiene como objetivo garantizar la salud de las personas, evitar el contagio y la propagación de este virus, y a la vez crear las medidas necesarias dentro de la empresa para poder, en este caso, garantizar lo mencionado, ¿no? Y evitar el tema de los contagios. Tiene como objetivo, dentro del protocolo, brindar pautas con un enfoque preventivo, brindar mecanismos de acción, a la vez brindar sistemas de vigilancia y fortalecer la articulación con los interesados. Estamos hablando de los familiares, estamos hablando de los trabajadores y parte de la comunidad, ¿no? Entonces, estamos mencionando 3 capítulos que mencionan en el protocolo. No les voy a hablar de la historia del COVID ni la primera aparición, porque si no vamos a ser bastante extenso. Creo que todos ya lo conocemos, ya conocemos este virus, hemos tenido 3 meses para poder ver todas las noticias, entonces no vamos a enfocar mucho en esto. El siguiente capítulo viene a ser el tema de la base legal, donde están las diferentes resoluciones ministeriales y decretos supremos en el cual se ha basado la elaboración de este protocolo. Y el ámbito de aplicación del protocolo publicado solo para el tema de fabricación de calzado. O sea, el ámbito de aplicación solo es para el tema de fabricación de calzado.
Y tenemos ciertas disposiciones generales que viene a ser el capítulo número 6, donde nos da de cierta manera definiciones operativas que nosotros vamos a usar dentro del plan, donde ya no va a ser necesario, digamos, de cierta manera definirlo al inicio, sino ya lo tengo todo esto definido dentro del protocolo que el Ministerio de Producción ha publicado. Entonces, hasta ahí tenemos el capítulo 6 de protocolo. Ahora viene la parte más interesante, justamente que viene las condiciones generales, el capítulo 7, donde aquí me va a detallar cada uno de los pasos, las recomendaciones, las pautas, el enfoque preventivo, la vigilancia, entre otros. Tenemos en este caso como disposiciones básicas que la empresa debe elaborar su propio plan de vigilancia y prevención contra el COVID-19. Este plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con el gerente. Menciona acá que las empresas, las microempresas que tienen menos de 20 trabajadores no requieren de un comité de seguridad. Solo van a requerir en este caso la aprobación del gerente general, de la persona que elabora el protocolo, y a la vez el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser uno de sus trabajadores. En el caso de tener más de 20, sí tenemos que elaborar un comité que posteriormente vamos a explicar. A la vez también me pide que exista una clasificación de puestos según el nivel de riesgo, que dentro del protocolo establece 4 niveles de riesgo: nivel bajo, nivel, si no me equivoco, nivel alto, medio alto y muy alto. En la mayoría de puestos en la fabricación de calzado, los niveles de riesgo son bajos, a diferencia en este caso de otro tipo de sectores. ¿Cuáles son de repente los niveles de riesgo medios? Estaríamos hablando los puestos, por ejemplo, las personas que van a hacer la logística, las personas que compran o el mismo transportista, ya que están con terceras personas que pueden tener de cierta manera contacto y que nosotros no sabemos si pueda tener o no tener, si pueda tener o no el virus del COVID. Entonces, esto vienen a ser personas de nivel medio. Los otros niveles está haciendo más que todo referencia a los sectores de salud. No lo vamos a tocar porque no es nuestro caso, por así decirlo. También nos menciona que nosotros tenemos que hacer un seguimiento clínico a las personas posiblemente infectadas que estén dentro de nuestra nómina de trabajadores. O sea, hacer un seguimiento de cómo se encuentra el operario. Hacer un seguimiento de cómo va avanzando de repente con los síntomas, si requiere algo, alguna consulta, alguna facilidad, entre otras cosas, porque es parte de nuestra responsabilidad como empleador. Y a la vez también establecer los responsables de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las personas responsables que vienen a ser, como comentaba, puede ser parte del comité o puede ser parte de los trabajadores y el empleador, si en caso estamos hablando de empresas que son menores a 20 trabajadores. Tenemos más disposiciones básicas, por ejemplo, que nos menciona que nosotros debemos elaborar, involucrar y difundir formatos físicos o digitales. Estén informadas sobre los diferentes mecanismos que nosotros vamos a proponer. Dentro del protocolo también me menciona que debo colocar ciertos datos de la empresa. Datos como número de RUC, el CIU, de repente el tema del correo electrónico, me pide también el tema del número de trabajadores con vínculo laboral, sean personas contratadas o sean personas, en este caso, terceras. Menciono aquí que los trabajadores que nosotros podamos colocar en el protocolo deben tener un vínculo laboral, como comentaba, si están en planilla o si tienen de repente algún contrato o alguna relación como recibo por honorarios. Y a la par también tenemos que mencionar una nómina de servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que mencionar dentro del plan quién va a ser el contacto para yo poder hacer cualquier tipo de consultas con respecto a los síntomas, y menciona en este caso la norma que aquellas empresas que tienen una nómina de menor a 20 trabajadores y sus puestos son de nivel de riesgo bajo, solo van a requerir consultorías. Es decir, nosotros como pequeños empresarios nos vamos a ir a la posta más cercana, pedir los datos para poder yo tener en todo momento los teléfonos para cualquier tipo de consulta. Sin embargo, si yo cuento con trabajadores mayor a 20, me pide en este caso una enfermera. Mayor a 20 y menor a 100. Y si tengo más de 100, ya me pide un doctor. Y si tengo más de 500, ya me pide en este caso una enfermera y un doctor que estén disponibles en el lugar de trabajo.
Para las empresas de calzado, en este caso, y las microempresas menores a 20, solo le va a pedir en este caso un contacto del MINSA, cercano en este caso, para poder hacer cualquier tipo de consultas o inquietud. Continuamos. No se preocupe que esto lo vamos a detallar en la elaboración del plan. Otras disposiciones nos dicen de que tenemos que tener un distanciamiento mínimo de 1 metro dentro del lugar de trabajo. Es decir, tenemos que adecuar nuestros procesos, adecuar nuestro plano para que las personas no tengan una distancia menor a 1 metro. Los servicios higiénicos, si bien es cierto, nos están pidiendo que estos servicios higiénicos estén en las mejores condiciones porque, digamos, es un punto de fácil propagación. Nos recomienda también que no usemos marcadores digitales, de repente un control de asistencia manual donde una persona esté registrando y que las personas traigan su propia lapicera para no compartir pues ciertos elementos, porque nuevamente es un punto de propagación. Nos piden que existan puntos de lavados y dispensadores de alcohol en gel para el tema de desinfección de manos. A la vez, si yo tengo un comedor, de repente que donde tenía una mesa que entraban 4 personas, me pide que establezcas turnos para poder, en este caso, evitar la conglomeración de gente. De repente 2 turnos en el tema de los almuerzos de 45 minutos, nuevamente para que las personas no estén en contacto. Y a la vez el uso obligatorio de mascarillas descartables o también pueden ser mascarillas reusables. Y ahorita voy a comentar un poco ello. Otras disposiciones básicas que nos están solicitando es que si nosotros manejamos unidades de transporte o servicios, en este caso de terceros, en el tema de unidades, que haya una limpieza antes de ingresar. Bueno, también nos pide que cada puesto de trabajo tenga equipo de protección personal. Existan procedimientos de lavado de manos, que este procedimiento no debe durar menos de 20 segundos, debe ser mayor a 20 segundos. Y a la vez, procedimientos de limpieza y desinfección de equipos mobiliarios, entre otros. O sea, yo debo tener publicado, debo tener elaborado el personal, si en caso tengo personal de limpieza, qué es lo que va a limpiar de manera diaria, o si en caso el mismo personal va a limpiar sus equipos, tiene que saber qué es lo que tiene que desinfectar. Como les comentaba, nosotros tenemos ciertos procedimientos básicos. Por ejemplo, vamos a brindar 4 procedimientos que vienen a ser de manera general para el corte, aparado, montaje y acabado. Y si la empresa lo quiere de cierta manera expandir un poco más, porque tiene de repente separado más los procesos, se puede modificar en base a ello. O sea, la parte de acá es, como por ejemplo, mencionar de que el trabajador debe limpiar sus cuchillas, debe limpiar en este caso al momento de usar el esmeril, pasarle el alcohol, lavarse la mano después de haberlo usado, al momento de usar los envases que son los envases, antes de iniciar las actividades, pasar en este caso con cierto desinfectante, y en todo momento, bueno, ahorita de repente lo menciono, que todas las herramientas o accesorios deben ser de manera personal, o sea, evitar compartir, ¿no? Evitar compartir, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí tenemos. Los accesorios de trabajo deben ser de manera individual. No compartir las chavetas, no compartir de repente las tijeras, no compartir el tema de los envases, sino asignar a cada uno de las personas un accesorio de trabajo individual. Me pide adecuar la distribución de máquinas. Si en caso de repente yo tenía máquinas que estaban juntas y el trabajador trabajaba uno al costado del otro, yo voy a tener que hacer una nueva distribución, que es parte de la implementación del plan. Tengamos en cuenta que yo debo delimitar los pasillos de seguridad, porque estos son, digamos, espacios comunes de tránsito, el cual yo debo hacer limpieza cada 2 horas, y esto establecido dentro de mi plan. Adecuar la recepción de documentos para el personal externo. Señores, si viene personal externo, en lo posible que no entre a la empresa. Sin embargo, para poder atenderlo, debo tener un espacio en donde tenga el mínimo contacto y las distancias permitidas para yo poder atender a este personal si fuera el caso. En la mayoría de casos, recomiendan que todo documento sea enviado de manera virtual. A la vez, la persona que realiza las compras o realiza la parte logística, al momento de llegar a la empresa, tiene que desinfectar todos los insumos recepcionados, porque puede ser nuevamente fuente de propagación. Otra, en este caso, parte de las condiciones generales es el control de capital humano, donde menciona que al momento de ingresar la persona a la empresa, debe hacer una desinfección de calzados. Yo debo comprar, en este caso, un elemento un elemento que me permita echar cierto
Un minuto, por favor. Ya. Sigo en línea, creo que se me fue un rato en internet, discúlpenme. Continuamos en este caso. Estábamos en parte del control de capital humano. Mencionaba en este caso la desinfección de calzados al ingresar. No portar con accesorios, por ejemplo, como relojes, joyas, entre otros. Y al momento de ingresar, realizar la toma de temperatura y aquella persona que tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados no debe ingresar a la empresa, debe en este caso comunicar, va a haber un protocolo en este caso de que yo debo comunicar al MINSA, debo llenar ciertos formatos y a la vez debo hacer cierto seguimiento clínico. También menciona de que nosotros tenemos que tener debidamente rotulado un depósito de desechos, donde acá las personas tienen que botar, por ejemplo, ciertos elementos como guantes, en caso fuera el caso, o mascarillas descartables. Por otro lado, tenemos en este caso el lavado obligatorio de manos, tanto al ingresar a la empresa como al salir. Señalizar las líneas de producción y áreas de trabajo, reducir material innecesario. Reducir material innecesario, es decir, por ejemplo, en el tema de cortes, si se genera merma, tratar de en todo momento estar limpiando. Y ventilar de manera constante el área. Señores, si nosotros tenemos un ambiente que no está ventilado, tenemos que forzar la ventilación. Es decir, o generar ventanas o tener un sistema de aire para poder, en este caso, generar flujo de aire. No podemos estar, digamos, encerrados y no exista flujo de aire dentro del área de trabajo. Y como comentaba, restringir el acceso de personal externo. Bueno, debe existir en este caso un medio de contacto entre el trabajador y el profesional de salud, como yo les comentaba. Si en caso tenemos menos de 20 trabajadores, este profesional de salud puede ser, digamos, un especialista o una enfermera que yo pueda contactar dentro de la posta más cercana. Si yo tuviera más de 20 trabajadores, sí me pide en este caso que yo tenga una enfermera presencial, que pueda en este caso resolver cualquier tipo de consultas. Los proveedores deben tener en cuenta los protocolos establecidos, es decir, a la vez que yo debo informar a mis trabajadores, también debo informar a mis proveedores al momento de repente de dejarme mercadería o yo recoger mercadería, respetar los protocolos establecidos. Señores, en ningún momento yo debo suministrar o recomendar algún medicamento. Eso se encarga en este caso el profesional de salud o el mismo MINSA. Recordemos que los costos generados por la evaluación del personal son asumidos por la empresa, si en caso hubiera. De repente la prueba rápida, entre otros. Vamos a continuar en este caso. Una vez que yo tengo elaborado ya el protocolo con todo lo mencionado, yo procedo al tema de capacitación y sensibilización, ¿no? Debo tener los procedimientos publicados en lugares visibles, de repente en mi periódico mural, en la entrada, donde voy a ejecutar el proceso de limpieza o lavado de manos, en mi lugar de trabajo para el tema de desinfección de mis herramientas o mis accesorios, entre otros. Estos procedimientos deben ser compartidos de manera virtual, es decir, nosotros usamos bastante el tema del WhatsApp, por ejemplo, entonces podemos compartirlo por WhatsApp. Y se recomienda que las reuniones sean, en este caso, de maneras virtuales. Señores, en todo momento tenemos que estar disponibles para cualquier inquietud, tanto de los familiares como de los trabajadores, sobre los temas del protocolo o sobre el tema del COVID, ¿no? Si hay alguna inquietud. Porque recordemos que parte del protocolo incluye tanto a los familiares como a la comunidad, ¿no? Recordemos en todo momento ello. Señores, ha sido un pequeño resumen del protocolo nuevamente. No me voy a explayar en exponer las 30 y tantas páginas que tiene. Entonces, hemos tratado de generar las ideas, rescatar las ideas principales. Entonces, como comentaba,
¿Para qué me sirve este protocolo? Señores, este protocolo me sirve para elaborar el plan de vigilancia y control de COVID, prevención y control de COVID en el trabajo. Este plan de vigilancia ya tiene un contenido estructurado, donde me dice, donde tiene en este caso, en parte del anexo 1 del protocolo, 9 capítulos, 11 capítulos, más un capítulo adicional que vienen a ser los anexos o documentos adicionales que yo quiera declarar. Entonces, vamos a tocar punto por punto cómo yo debo de llenar o qué información debo generar en cada uno de estos capítulos. Señores, recordemos que el CITECAL va a brindar una estructura, nuevamente, que no es que ustedes lo van a copiar y pegar y presentar. Nosotros tenemos que llenarlo, tenemos que leerlo nuevamente, y si en caso hay alguna actividad que no está considerada, yo tengo que generar en este caso este procedimiento. Tengo que generar ese procedimiento. Hay ciertos puntos que de cierta manera no es necesario cambiarlo, como el tema de la introducción de repente, o los objetivos que ya que los objetivos tenemos en común, a menos que ustedes quieran agregar algún objetivo adicional. Entonces, vamos a continuar. Lo primero en este caso son los datos de la empresa. ¿Qué te está pidiendo como datos de la empresa? Te pide, señores, la razón social, el RUC, representante legal de la empresa, el DNI del representante legal, la actividad económica que viene a ser fabricación de calzado y el SIU, que en este caso está publicado, pues, cuando ustedes hacen la consulta RUC, creo que es no recuerdo bien el número ahorita, pero es un número establecido que está dentro del Word que nosotros vamos a presentar, que no es necesario cambiarlo, porque está diseñado para el tema de fabricación de calzado. La dirección, en este caso de la empresa, dirección fiscal, distrito y provincia, y la región. Correo electrónico de la empresa, los teléfonos, y se debe mencionar la cantidad de trabajadores que están en planilla y la cantidad de trabajadores que son terceros de la empresa. Vamos a continuar. Me pide también que establezca los datos del lugar del trabajo. Esto va a ser solo aplicable si en caso la empresa tiene más de una sede. Me pide las diferentes sedes y la dirección especificando región, provincia y distrito. Señores, de no tener más de una sede, o sea, más de 2 sedes en este caso, 2 o más, de lo contrario en este caso esto no va a aplicar. Yo simplemente dentro de este capítulo voy a poner no aplica. Si en caso solo tengo un solo taller. Si en caso tuviera más talleres, sí tendría que especificar cada una de las sedes. Siguiente capítulo, me piden los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Nombres, apellidos, DNI, profesión y celular de contacto en donde yo puedo hacer las diferentes consultas o teléfono de contacto. Señores, recordemos que como comenté en la parte de la definición del protocolo, si la cantidad de trabajadores es menor a 20, solo se requiere una consultoría. Entonces, si yo quiero en este caso, soy microempresa, y tengo una posta cercana dentro de mi lugar de trabajo, me voy a la posta, pido en este caso información y pido en este caso quiénes serían los especialistas o el especialista que me podría brindar algún tipo de asesoramiento. Para yo esto presentarlo y tener en este caso al trabajador informado que cualquier consulta se puede realizar mediante ese número telefónico. Sin embargo, si la empresa tiene entre 20 a más trabajadores que van a laborar, se requiere pues de una enfermera. Y de tener más de 100 trabajadores, te está pidiendo pues un doctor. Te está pidiendo un doctor en este caso que pueda atender las diferentes solicitudes, incluso que pueda atender a los trabajadores. Vamos a continuar. El capítulo 4 viene a ser una introducción definiendo más que todo el tema del COVID, de repente el tema, como comentamos, el tema de la historia y el tema de cuándo dio inicio en nuestro país. Acá no hay tanto que cambiar. O sea, esta parte de la introducción tenemos algo ya redactado. Sin embargo, si ustedes quieren adicionar más información, como un tema de repente prevención, lo pueden adicionar. De lo contrario, mantenemos esa introducción que ya está establecida, o que hemos propuesto también. Me pide que especifique los objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos. Nuevamente, nosotros hemos puesto objetivos de manera, digamos, que sí o sí se deben de cumplir.
Si la empresa desea agregar más objetivos generales o más objetivos específicos, también pueden editarlo dentro del documento. Por ejemplo, parte del objetivo general es establecer las diferentes medidas, o sea, parte de mi plan es establecer las diferentes medidas de prevención y mitigación de COVID para los colaboradores de la empresa, así como también las personas involucradas. Mi objetivo específico es proporcionar la información preventiva sobre el COVID para los colaboradores y demás personas involucradas. Debo proporcionar información. Debo establecer diferentes protocolos de limpieza, desinfección de ambientes y establecer los requisitos mínimos para el desarrollo de trabajo seguro y minimizado el contagio del COVID-19. Eso viene a ser parte de mis objetivos específicos. ¿Puedo agregar más objetivos específicos para tener más prevención? Yo los puedo agregar. De lo contrario, mantenemos en este caso esos tres principales. Por otro lado, vamos al capítulo número 6, donde me pide la nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID. Parte de este capítulo, primero me menciona que yo debo hacer una clasificación por puestos. Por ejemplo, de repente tengo las funciones, lo clasifico por categorías, tengo funciones administrativas, funciones de producción y funciones logísticas. Tengo los cargos, por ejemplo, dentro de funciones administrativas, el gerente general, el administrador y el vendedor. Que en este caso la clasificación de riesgo viene a ser un nivel de riesgo bajo. Si en caso mi vendedor va a hacer de repente visitas presenciales por un tema de repente de mostrar el producto, entre otras cosas, el vendedor sería un nivel de riesgo mediano. Mientras que las funciones de producción, cortador, aparador, armador, ensolador, acabador, al no tener contacto con ninguna persona externa, estaremos hablando de que ellos son también de nivel de riesgo bajo. Mientras que, como comentaba, aparte de las funciones logísticas, transportista o comprador, vienen a ser en este caso un nivel de riesgo mediano. ¿Por qué? Porque tienen contacto con terceras personas que nosotros no sabemos si tienen o no el virus. Por eso se considera nivel de riesgo mediano. ¿No? Porque puede haber una probabilidad, discúlpeme, puede haber una probabilidad que puedan contraer o contagiarse del virus. Probabilidad mínima en este caso, ¿no? Si respetamos todas las medidas propuestas en el protocolo. Perfecto. Señores, ahora me pide, posterior a esto, generar una relación de los diferentes colaboradores con ciertos datos específicos. Para ello, yo voy a enviar a todos los trabajadores esta declaración jurada que debe ser entregada y firmada por cada uno de los trabajadores. Pero previamente, pues, para yo poder evaluar si es una persona de riesgo, o sea, tengamos en cuenta, por un lado es el nivel de clasificación de riesgo por puesto, y por otro lado es el nivel de riesgo de la persona misma. Entonces, yo tengo que enviar este tipo de información para que el operario pueda llenarlo. Si en caso yo quiero conseguir esta información para yo poder elaborar el protocolo, yo puedo hacer las preguntas por teléfono para poder declararlo. Pero una vez que el operario ingrese, esta declaración debe ser, en este caso, firmada y llenada. Firmada y llenada, ¿no? Debo colocar el nombre, me pide en este caso datos personales, si ha realizado algún viaje en el extranjero en los últimos 14 días, durante el traslado aéreo, se ha observado pasajeros con, digamos, con deterioro notable de la salud, me pide también de repente si tengo contacto con alguna persona que ha tenido COVID, y si siento algunos síntomas, por ejemplo, el tema de resfrío, fiebre, náuseas, entre otros. O si he pertenecido a este grupo de riesgos, por ejemplo, que son mayores de 60 años, o tengo obesidad, diabetes, asma, hipertensión arterial, entre otros, ¿no? Entonces, el trabajador debe informar todo esto, lo que figura en la ficha. Una vez que el trabajador ha informado todo ello, yo recién puedo elaborar mi nómina de trabajadores. Todos los trabajadores que trabajan en la empresa. Tanto de repente los trabajadores en planilla, como los trabajadores terceros que hacen de repente actividades específicas durante ciertos días de la semana, ¿no? Entonces, yo lo que voy a llenar en esta parte, nuevamente este formato está establecido, nosotros hemos propuesto este formato que ustedes lo pueden modificar de ser necesario, de agregar otro tipo de información adicional. Por ejemplo, el tema de apellidos, nombres, DNI, celular, en este caso de contacto, porque queremos el celular, hemos mencionado, porque por ahí vamos a compartir de repente el tema de algunos afiches para el tema informativo. Necesito el peso y la altura. ¿Por qué necesito el peso y la altura? Porque yo necesito saber el IMC, el índice de masa corporal. Porque dentro del protocolo ha establecido que IMC mayor a 40 son personas de riesgo alto. IMC edad mayor de 65 son personas también de riesgo alto.
También tengo en este caso el tipo de sangre, en este caso, para un tipo de información, alguna enfermedad preexistente, el IMC que ya viene a ser calculado, que viene a ser la división entre peso, entre la talla al cuadrado, o 2 veces multiplicado la talla. Recordemos que si es mayor a 40 y la edad es mayor a 65, la persona es considerada riesgo alto. Y si la persona tiene IMC menor a 40 o la edad menor a 65, también, bueno, viene a ser considerada persona de riesgo bajo. Una vez que yo establecí mi clasificación por puestos, he establecido mis colaboradores, debo definir qué operarios, qué colaboradores van a iniciar en esta primera etapa, pues, ¿no? En esta primera etapa de reincorporación. Recordemos que posteriormente yo voy a ir modificando mi protocolo si en caso se van adhiriendo más personas, ¿no? Yo simplemente voy a especificar el tema del nombre, el tema de cargo puesto y clasificación de nivel de riesgo o exposición al SARS-CoV. En este caso, según la clasificación de puesto mencionada anteriormente o elaborada anteriormente, ¿no? Hago un resumen nada más declarando que con estas personas yo voy a iniciar. Por ende, a estas personas yo tengo que capacitar para el plan de implementación. Señores, tenemos ahora el capítulo número 8, que vienen a ser los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, el tema de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Yo tengo que tener claro que los elementos para yo poder realizar esta limpieza y desinfección, dentro del protocolo me establece que yo debo usar, por ejemplo, el tema de hipoclorito de sodio al 2% con respecto al agua, o alcohol al 70%, ¿no? La proporción en este caso debe estar también publicada para que el trabajador sepa cómo elaborar esta solución. Esta solución viene a ser elaborada por el tema de la lejía, conocida también de manera comercial como el hipoclorito de sodio, y la lejía que es conocida de manera comercial, y el agua, pues, ¿no? Para poder elaborar ello, señores, se recomienda dentro del plan que el operario pues cuente con una jeringa para poder extraer la lejía en esa proporción. Porque si yo genero una solución en mayor proporción, puede ser perjudicial para la salud del operario, ¿no? Y si genera en menor proporción, de repente no hace el efecto de desinfección que se desea, ¿no? Por ende, se recomienda usar una jeringa para poder elaborar esta solución, ¿no? No hagamos el cálculo porque nuevamente, pues, en vez de ayudar, podemos de cierta manera afectar la salud del operario si en caso yo, pues, limpio las mesas o está en contacto esta solución con un mayor porcentaje, ¿no? No tengamos bastante cuidado con eso. Y nuevamente, si es un menor porcentaje, de repente ni siquiera desinfecta lo que yo estoy limpiando. Y a la vez establece que deben hacer, pues, la desinfección tanto de los objetos, se recomienda por lo menos en un turno mañana y en un turno tarde, que también debe estar establecido. Es decir, hacen una pausa y desinfectan, por ejemplo, su lugar de trabajo. Hacen una pausa en la tarde y también vuelven a desinfectar su lugar de trabajo. Recordemos que esto ya debe ser un hábito que se debe implementar dentro de la empresa. El horario lo establece la empresa, ¿no? No necesariamente, digamos, que se va a establecer de repente, si la empresa establece un horario de 8 horas, establece pues de repente a las 8 y a las 2 de la tarde, o si establece de repente solo un horario de 6 horas en el día, puede establecer de repente a las 8 y al mediodía, ¿no? Va a depender en este caso de la empresa. Pero se recomienda en este caso que la limpieza y desinfección de los accesorios que la persona va a trabajar sean en 2 turnos. Recordemos que la limpieza de las áreas comunes recomiendan que sea cada 2 horas. De las áreas comunes como el tema de los pasadizos o el tema de los baños y los lavaderos. El lavado y desinfección de manos obligatorio. Señores, me pide que yo dentro del protocolo declare dónde están las ubicaciones de estas estaciones. Cuántos, digamos, puntos de lavado yo cuento. Por ejemplo, yo puedo contar con un punto en la entrada de la empresa, es lo que se recomienda para que el operario, antes de ingresar a las instalaciones, se pueda en este caso desinfectar y lavarse las manos. Debo mencionar de repente que yo tengo un baño, dentro del baño un lavatorio, un lavadero, y dentro del baño de caballeros otro lavadero. O sea, mencionar todos los lavaderos que yo tenga dentro de la empresa instalados. Es lo que me pide dentro del protocolo. Y a la vez me pide un procedimiento, el paso a paso de cómo hacer el lavado y desinfección de las manos. ¿No? Dentro del protocolo lo detallamos, pero por supuesto tenemos ayudas visuales
nuevamente para que el operario pueda ver la forma de cómo lavarse las manos, ¿no? Y no de manera, no leerlo, ¿no? Esto de acá yo lo presento al protocolo, pero aparte de mi ayuda visual va a ser en este caso con imagen, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo que viene a ser el capítulo 9, responsabilidades del cumplimiento del plan. Señores, los responsables, como comentaba, ¿no? En un inicio. Si yo tuviera más de 20 trabajadores, necesito conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si yo tuviera menos de 20 trabajadores, la responsabilidad o los responsables caen sobre el gerente en todo momento de los trabajadores y del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que viene a ser una persona dentro, una persona en este caso, que sea operario colaborador de la empresa, ¿no? El gerente en este caso tiene la acción de vigilancia y control y tiene como responsabilidad cumplir los lineamientos y cumplir los diferentes requerimientos para yo poder ejecutar el plan. Los trabajadores tienen en este caso como responsabilidad cumplir y cooperar con lo dispuesto en el presente plan. Es decir, tiene la obligación de leer los procedimientos, leer los afiches informativos, leer en este caso los métodos de limpieza y ejecutar cada uno de ellos, ¿no? Y el supervisor de seguridad en el trabajo tiene la obligación de monitorear, inspeccionar que se estén ejecutando. Puede ser mediante una ficha de control, comunicar y sensibilizar al personal, tanto al personal como a las personas involucradas. Por ejemplo, este supervisor estaría encargado de enviar de repente los afiches por medio de WhatsApp, llamando de repente a las familias de que cumplan el procedimiento, que al momento del trabajador llegue a casa, digamos, sigan los pasos de quitarse los zapatos, desinfectar la ropa, bañarse, lavar la ropa, entre otros pasos que me ayuden a prevenir en este caso la propagación del COVID, ¿no? Y la propagación. A ver. Luego tenemos en este caso, dentro del plan me pide un presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. ¿Ya? Señores, yo tengo que detallar todos los insumos que voy a requerir para poder iniciar la implementación del plan. Considerando en este caso costos, un pequeño presupuesto, y cuál es la cantidad de cada uno de estos elementos que yo debo de comprar y con qué periodicidad, ¿no? Debo comprar de repente, bueno, en todo momento, como comentábamos, el tema del termómetro digital es obligatorio para poder medir las temperaturas. Porque yo no puedo permitir que un trabajador que tenga el síntoma de una fiebre mayor a 38 esté en contacto tanto con los objetos o con las personas, ¿no? Porque hay mayor, en este caso, punto de propagación ahí. El detergente, en este caso industrial, para el tema de las limpiezas, el limpieza de pisos, por ejemplo, puede ser que yo compre 1 kilo de manera bimestral, porque uso pequeñas cantidades en pequeñas proporciones, ¿no? Jabón líquido, el alcohol, la solución de alcohol al 70%, el alcohol de gel en este caso, el hipoclorito de sodio, lejía, de repente por galones de 5 litros, los envases rociadores de estos líquidos, paños de microfibras, en este caso que va a ser parte del equipo de limpieza, que se le tienen que entregar al trabajador, trapeadores, escobas, que yo también debo implementar, ¿no? Recordemos que esto se le debe entregar al trabajador con el objetivo de que no haya tanta manipulación. Por ejemplo, que una escoba sea usada por todos los trabajadores, porque nuevamente puede ser un punto de infección, un punto de propagación, ¿no? Entonces, de repente puede ser una escoba para cada 2 personas, pero cada vez que yo use la escoba, que va a estar dentro de mi procedimiento, tengo que desinfectarla, ¿no? O la otra es que yo le dé pues una escoba a cada persona, ¿no? Que se va encargada de limpieza de sus sitios. O sea, en todo momento tratemos de compartir ciertas herramientas o accesorios. Continuamos. Y por último, el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Señores, como comenté y nuevamente repito, mayor a 20 trabajadores te obliga a formar un comité de seguridad. Son un mínimo de 4 personas que cuenta con 2 titulares y 2 suplentes. Y es un comité bipartidario. ¿A qué se refiere con bipartidario? Que está conformado tanto por la parte de los empleadores como los empleados. Y todo esto se elige mediante votación. Elección democrática, ¿no? Y los que tienen menos de 20 trabajadores, en este caso no aplica. No aplica la formación del comité de seguridad. Solo se debe nombrar y capacitar a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y en el tema de los anexos, señores,
vamos a adjuntar los documentos que yo de repente voy a necesitar, sea para la recolección de información, como el tema de la declaración jurada, el formato de asignación de ambientes de trabajo, donde yo le digo, tú, operario, te voy a asignar este ambiente, te voy a entregar tales implementos de seguridad, totales materiales, el cual dentro del protocolo establece que tú debes hacer pues la limpieza del mismo. Tiene que estar en este caso, publicado en este caso en los afiches de técnica de lavado a manos, que va a ser parte de los anexos, y el formato de reporte de los casos de COVID, ¿no? Que es otro formato también que está dentro de los anexos. Hago recordar en este caso, y creo que no lo mencioné, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Muchos me preguntaban, ¿no? ¿Qué si las mascarillas tienen que ser necesariamente descartables? Como nosotros somos el tema de la clasificación por puesto, nivel de riesgo bajo, no necesariamente debe ser una mascarilla compleja, ¿no? De repente la N95 entre otras. Puede ser una mascarilla de tela que cumple los requisitos del MINSA, que de repente yo al operario, por ejemplo, dentro de mi protocolo, yo establezco que yo al operario le voy a dar, por ejemplo, 3 o 5 mascarillas de manera única, ¿no? Y a la vez establezco dentro de mi protocolo el procedimiento de lavado de las mismas, para que el operario use una mascarilla de manera diaria y tenga pues tiempo de lavarlo, ¿no? La otra, en este caso, de repente, si yo tengo un presupuesto un poco mayor, genero en este caso las mascarillas descartables, ¿no? Una mascarilla descartable, donde sí, de manera diaria le debo dar pues una mascarilla y esta mascarilla tiene que ser desechable. O sea, se tiene que desechar, se tiene que desechar. Puedo optar por cualquiera de las dos. Si opto por las mascarillas de telas reusables, debo establecer dentro de mi protocolo el procedimiento de limpieza. Y a la vez debo darle pues más de una mascarilla reusable, ¿no? Para que tenga el trabajador el tiempo de poder lavarla y secarla, ¿no? Señores, ya tengo elaborado el plan con todos los capítulos que hemos mencionado. Ahora yo procedo a implementar este plan. Como primer paso, yo debo realizar pues la adquisición de los insumos. Debo comprar todo lo que he establecido dentro de mi presupuesto. Debo delimitar los espacios dentro del área de producción, diciendo en este caso, especificando que por acá va a pasar el operario, este es área, este es el espacio del operario A, este es el espacio del operario B, por ende, pues, no deben estar trasladándose de un espacio a otro, que ya está establecido para un determinado operario, nuevamente con el objetivo de evitar el tema de la propagación. Paso 3, yo debo realizar, señores, la publicación de los diferentes procedimientos y ayudas visuales. Y por último, debo capacitar pues al personal en todo lo mencionado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la delimitación de espacios, yo debo delimitar los pasillos de tránsito, establecer puestos de trabajo con distanciamiento mínimo de 1 metro. Si vemos acá un pequeño plano donde tengo establecidas las líneas amarillas, donde digo estas son las líneas de tránsito y estas líneas comunes, yo debo hacer pues la limpieza cada cierto periodo de tiempo. Y a la vez establezco que el operario de corte se ubica en esta determinada área, el operario de aparado, el devastador, el armador, entre otros. O sea, yo establezco dentro del plano que en este caso acá se está respetando la distancia mínima de 1 metro, pues, ¿no? Dentro del plano. Y es lo que yo debo en todo momento asegurarme de que el operario al momento de estar ejecutando las operaciones tenga un distanciamiento mínimo pues de 1 metro. Entonces, este es un pequeño plan en este caso, que se recomienda que la empresa lo tenga a la vez publicado. Por otro lado, la publicación de los diferentes procedimientos. Como comenté, ¿no? Nosotros hemos elaborado ciertos procedimientos básicos informativos, tanto para el tema de impresión y pegar en el periódico mural o en las áreas de trabajo, como el tema de afiches informativos, ¿no? Por el tema de lavado y desinfección de manos. O sea, acá tenemos el paso a paso en el tema de mojarse las manos, depositar en este caso el tema del jabón, frotarse las palmas, frotarse el dorso, en este caso de la mano, frotarse las palmas nuevamente, entre otros. Paso a paso, cómo debo elaborar, cómo debo ejecutar el procedimiento de lavado de manos, el correcto procedimiento, que el cual tiene que tener pues una duración mínima de 20 segundos, ¿no? Para poder matar todo tipo de virus que yo pueda tener. Procedimientos, por ejemplo, que son afiches informativos, el tema del retorno a casa, ¿no? Yo debo informar, por ejemplo, a tanto a los familiares de mi trabajador que, por favor, por ejemplo, que el trabajador una vez que regrese a casa debe en este caso dejar el bolso, carteras, llaves, entre otras, a la entrada, dejar los calzados, quitarse la ropa
que está dispuesta, depositada en una bolsa grande de plástico con todos los objetos personales. La persona debe ducharse, debe bañarse y posteriormente debe de limpiar los objetos personales con alcohol, agua y jabón. Y por último, pues lavarse las manos, ¿no? Para prevenir en este caso la propagación, el contagio, ¿no? He mencionado solo dos procedimientos, tenemos varios procedimientos que en un momento voy a mostrar, ¿no? Y nuevamente hago hincapié de que estos procedimientos van a ser compartidos mediante correo a las personas que están inscritas dentro que se inscribieron en este caso en el link de la página del CITECAL. Siguiente en este caso viene a ser, como parte del plan de implementación, la capacitación al personal, ¿no? Señores, charlas por parte de la empresa sobre la implementación de los planes para los colaboradores. Señores, esta charla puede ser mediante vía WhatsApp, puede ser mediante vía Zoom, si en caso el personal tiene pues acceso a una computadora. Si en el caso del personal de repente no tiene acceso, por lo menos debe tener un WhatsApp donde tú puedas hacer una llamada conjunta, es decir, con todos tus trabajadores y explicarle pues paso a paso cómo va a reintegrarse y cuáles son las medidas que debe de tomar, ¿no? Y a la vez, una vez que llega, brindarle pues el tema de los procedimientos, publicar en sus áreas el procedimiento de limpieza de sus accesorios, el tema de las herramientas que se le va a brindar, tiene que llenar su declaración jurada y traerla firmada, entre otras cosas. Nosotros como parte del CITECAL vamos a elaborar en este caso, que de repente va a ser a partir del próximo lunes, charlas gratuitas para que el personal pues esté consciente de ello, de que sí o sí tiene que ejecutar pues ciertas pautas generales, muy aparte de las específicas que ustedes también van a brindar, pues, ¿no? O van a implementar dentro del plan. Pero hay ciertas pautas generales que sí o sí se deben de cumplir. Entonces, probablemente el día lunes estemos publicando, o el fin de semana publicando, este tipo de charlas, ¿no? Que está dirigida más que todo a los colaboradores de la empresa. Señores, ya tengo elaborado el plan, ya leí el protocolo, ya puse todos los procedimientos necesarios según las actividades que voy a realizar dentro de la fabricación. Entonces, una vez elaborado el plan, una vez implementado el plan, yo realizo el siguiente paso, que viene a ser la presentación de este plan al MINSA. O sea, yo tengo el plan en Word, este plan lo exporto a PDF, y lo que voy a hacer, pues, es presentar el plan a MINSA. Y una vez que presento el plan a MINSA, yo ya puedo hacer el reinicio de mis actividades. Señores, para presentar el plan al MINSA, yo debo ingresar a la siguiente página web, que es http://saludtrabajo.minsa.gov.p. No se preocupen que esta página web también va a ser compartida, ¿no? Esta va a estar dentro de la presentación que se va a enviar por correo electrónico. Una vez que tú entras a la página del MINSA Salud de Trabajo, tú vas a encontrarte con esta interfaz, donde nosotros vamos a hacer clic a la tercera, que vienen a ser las empresas, entidades, personas naturales o jurídicas. Yo voy a darle a ingresar y automáticamente me va a salir un listado de los diferentes sectores, ¿no? En este caso, yo voy a hacer clic al sector de manufactura. Una vez que yo haga clic al sector de manufactura, me va a salir pues el siguiente, se va, digamos, a colorear de color amarillo, donde me va a decir elaboración de alimentos, preparación para animales, elaboración de maltas, entre otros, fabricación de calzados, impresión y construcción, entre otras cosas. Ahí tenemos fabricación de calzado. Una vez que yo le hago clic, automáticamente en la parte de abajo se me va a habilitar el botón de sí, ¿no? Selecciono en este caso el rubro manufactura y luego selecciono el botón de sí. Una vez que yo seleccione el botón de sí, me va a mostrar la siguiente interfaz. En sí es solo una página, pero lo voy a mostrar en tres partes, ¿no? Me va a pedir los datos de la empresa, el RUC, y automáticamente voy a tener la razón social, y si está en el tema de formalización. La región, provincia, distrito y la dirección de la empresa. Me va a pedir los datos del representante legal, tipo de documento, número de documento, fecha de nacimiento. Y me va a pedir un correo. Tengan en cuenta que al momento de digitar ese correo, asegúrense de que esté bien digitado, porque por este correo me van a enviar la constancia de presentación. O sea, 100% ustedes deben estar seguros que ese correo esté bien escrito y a la vez esté habilitado para que ustedes puedan recibir la constancia de inscripción. Señores, una vez que lleno esos datos, tengo la tercera parte que viene a ser los datos de la solicitud. Me pide que describa un poco la actividad, subactividad, que viene a ser fabricación de calzado del sector manufactura,
y proyecto y o sede, en este caso, si solo tienen una sede, pondrían pues la sede que viene a ser su región, ¿no? Lima, Trujillo, Arequipa, entre otros, ¿no? Y en el punto 15 nos damos cuenta que me pide que adjunte el formato en PDF del plan de lineamientos, o sea, el plan que hemos elaborado hace un momento, que está basado en los protocolos pues, publicados por Produce. Yo selecciono el archivo, o sea, este plan lo tengo en un Word, como comentaba, lo exporto a PDF y selecciono este PDF y lo adjunto. Y a la vez también me pide que adjunte la nómina de trabajadores, que este debe estar en un archivo en Excel. En la misma página tú puedes descargar esta plantilla de Excel, ¿no? Entonces voy a explicar un poco de la plantilla de Excel. Esta plantilla de Excel me pide prácticamente que traslades la información que está dentro de mi, ¿cómo se llama? Mi plan, lo traslada a este formato para que automáticamente, pues, la página lo pueda identificar. La cantidad de trabajadores, apellido paterno, materno, nombre, entre otros datos, ¿no? Me pide la modalidad de trabajo, factores de riesgo puestos, si es nivel de riesgo en este caso, reinicio de actividades y fecha de inicio, entre otros, ¿no? Cada uno de estos campos están estandarizados, que también te mencionan dentro de una de las hojas de Excel, ¿no? Me pide, por ejemplo, que la parte, el primer campo que es número, tienen que ser números consecutivos enteros, 1, 2, 3, 4, 5. Apellido paterno, apellido materno y nombres son valores digitados. Mientras que en el tema del régimen de contrato, como comentaba, solo va a aplicar para nosotros que somos sector privado, régimen nombrado o régimen tercero. El régimen nombrado que viene a ser régimen contratado, ¿no? Si está con contrato, 1, la persona que estoy declarando. Y si es en este caso con recibo por honorario, el número 3. Tipo de documento, si es DNI o carnet de extranjería. El número de documento, en este caso si es 1, son 8 dígitos. Y si es 3, con respecto a carnet de extranjería, serían 9 dígitos. El correo electrónico de la empresa, que tiene que estar, en este caso, con el @ para que lo pueda validar. Teléfono, que es tipo valor texto, numérico en este caso. Pues puede agregar el teléfono y a la vez el celular con el /. Modalidad de trabajo, si este trabajador va a trabajar de manera presencial, teletrabajo o trabajo remoto. Factor de riesgo, yo debo colocar uno de estos números. Si en caso el trabajador no presenta ninguno de estos, digamos, estos factores de riesgos, se colocaría el número 12 que dice ninguna condición de riesgo. El puesto de trabajo que está establecido y el nivel de riesgo para el COVID, que esto se va a marcar con una X, que también nosotros ya hemos establecido, ¿no? Según el tipo de puesto. Y si es un reinicio de actividades, es un reingreso o reincorporación. Reingreso, en este caso, todos marcamos el inicio de reingreso, o si es una reincorporación, en el caso de que haya sido detectado y pues haya tenido que pasar los 14 días y se está reincorporando nuevamente a esta persona, ¿no? Y la fecha de reinicio de actividades. ¿Qué fecha van a poner? Ahorita la vamos a mencionar. Señores, una vez que ustedes llenaron este formato en Excel, automáticamente van a colocar, pues, enviar. Hacen el clic en no soy robot, de repente que te va a pedir un tema de autovalidación entre seleccionar imágenes, entre otros, y yo tengo, y hago el botón, en este caso, enviar. Ya llené todos los campos y envío esta solicitud. Envío esta solicitud. Señores, una vez que yo envío esta solicitud, yo puedo iniciar mis actividades al día siguiente. Puedo iniciar las actividades al día siguiente. No necesito esperar una respuesta del Ministerio de Salud. O sea, no necesito esperar una respuesta. Simplemente yo voy a tener como constancia el correo electrónico, en este caso que me reenvía de manera automática el tema de la inscripción. Y con esto yo ya puedo al día siguiente iniciar mis actividades. Siempre haciendo seguimiento de la misma página de que si en caso hay alguna observación, esto hay que corregirlo. Porque recuerden que este plan está posteriormente a fiscalización, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Ahorita todavía no está focalizado el tema de fiscalización, pero posteriormente de repente lo van a comenzar a focalizar. Hay algunas dudas en este caso que voy a responder que los empresarios pues han realizado, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿cómo organizar este distanciamiento? Señores, una pequeña distribución de planta. Ubicar las mesas de tal manera de que haya 1 metro como mínimo de distancia. Si es más, mucho mejor. ¿Cuál es el tiempo
promedio de implementación del protocolo va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Si es una microempresa, de repente lo puede implementar en 2 o 3 días. Si es una empresa un poco más grande, de repente pequeña, de repente le va a tomar mucho más, de repente unos días más, por lo que tiene que elaborar el comité, conformar el comité, realizar más procedimientos, tiene de repente que señalizar más las áreas, entre otras cosas, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues, lo complicado de repente está en elaborar los procedimientos, las ayudas visuales, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos dando ese tipo de ayuda, brindando estos formatos para que ustedes simplemente lo adecúen, de ser necesario. ¿Por qué tipo de profesional debe ser firmado los protocolos? Si son menos de 20 trabajadores, solo es firmado por, en este caso, el gerente, en este caso, la persona que lo elabora y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y si tiene más de 20 trabajadores, ya sería en este caso por el profesional de seguro que voy a contratar y también en este caso por la persona, el comité de seguridad y salud en el trabajo. Si en caso tuviera más de 20 trabajadores. Si tengo menos, simplemente en este caso comento gerente, la persona que lo elabora, que puede ser el mismo gerente de repente, y el tema, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que viene a ser un colaborador, ¿no? El supervisor de seguridad y salud en el trabajo puede ser el empleador, no, no puede ser el empleador, tiene que ser en este caso un colaborador de la empresa. Sobre el tamaño de las empresas, ¿cuántos colaboradores como mínimo tiene que tener para que acepten el plan de bioseguridad? A ver, ¿cuántos colaboradores como mínimo tiene que tener? No especifica eso, pero el de tener más de un trabajador es lo que yo debo declarar porque ya me consideran en este caso empresa, pues, de manufactura, ¿no? Entonces yo puedo declarar solo uno, de repente puedo iniciar con 2 trabajadores, puedo iniciar con 3 trabajadores, no te establece un mínimo. Entonces no establece el plan, el protocolo al menos, ¿no? Entonces yo puedo declarar solo 3 trabajadores e inicio con esos 3 trabajadores. Posteriormente pueden ingresar más trabajadores si simplemente lo agrego al plan en este caso. No es necesario presentarlo nuevamente, lo voy agregando, pero nuevamente que este plan debe ser actualizado en cualquier momento que puede pues, venir la SUNAFIL o alguna entidad fiscalizadora, ¿no? Y yo debo tener el protocolo actualizado, porque la cantidad de personas que dice el protocolo es la cantidad de personas que están dentro de la empresa. Las pequeñas empresas de calzado podemos acceder al préstamo Reactiva Perú para poder tener recursos para implementar el protocolo. Sí, hemos tenido una charla en este caso de Reactiva Perú, donde hay ciertos requisitos en este caso y cómo presentarse, ¿no? Mayormente esto te lo evalúa tu funcionario de negocio, porque recordemos que toda esta, digamos, esta inversión que está haciendo el gobierno, lo está haciendo mediante, pues, las entidades financieras, ¿no? Entonces yo puedo ir al banco y solicitar, en este caso, la evaluación para ver si accedo o no al préstamo para Reactiva Perú. Esto es para todos los talleres en general, considerando que muchos no tienen personal asegurado, ya que son emprendedores. Señores, si bien es cierto, me permite el plan, de cierta manera, registrar personal de tercero, es decir, aquellos que tienen recibo por honorario, no menciona que el personal informal, en este caso, tratemos en este caso que por lo menos el personal que va a trabajar de repente de manera parcial o ciertos días de la semana, si en caso no es una persona asegurada en planilla, debe ser por lo menos una persona que te emita recibo por honorario para tener pues un vínculo laboral legal, ¿no? Que viene a ser en este caso un tercero. Sabemos que si la persona, digamos, siempre depende de la empresa y tiene un horario establecido, sí o sí la empresa debe ingresarlo pues a planilla, ¿no? Ingresarlo a planilla. Yo puedo iniciar, por ejemplo, no tengo 2 personas en planilla y a la vez, en este caso, declaro 2 personas que son terceros. Y estas personas terceras pues me emiten recibo por horarios por los servicios. Y estos servicios pues no son todos los días, de repente son 2 veces a la semana, 5 horas al día, o 3 veces a la semana, 6 horas al día, pero no es todos los días y con un horario establecido, ¿no? Porque es un personal independiente en este caso. Si es todos los días y tienes horarios establecidos, ya sería un personal dependiente, el cual te obliga a que registres esa planilla. Recordemos en este caso que si yo soy una microempresa, soy un emprendedor en este caso, yo puedo inscribirme nuevamente en el Ministerio de Trabajo como microempresa, y como microempresa yo tengo la opción de inscribirme a mi trabajador en planilla, donde yo solo pago en este caso como seguro de salud el SIS, ocasiones al año, nada más. No te obliga a pagar otro tipo de beneficio, como es el caso de las pequeñas que sí te obliga de repente a pagar el tema de las gratificaciones, el tema de
vacaciones, bueno, no vacaciones que es lo mismo, te obliga a pagar CTS, de repente tienes que contratar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, el SSTR, entre otras cosas, ¿no? El tema de repente de repartición de utilidades, en caso tienes más de 20 trabajadores, si no me equivoco. Pero si eres un emprendedor, tienes 5 o 6 trabajadores, es recomendable en este caso que tú los puedas asegurar en planilla. El único costo que tienes aquí es que pagas 15 soles de manera mensual en el tema del CIS porque no te obliga a pagar el de salud y a la vez tienes que pagar en este caso solo 15 días de vacaciones al año, ¿no? 15 días remunerados. Continuamos. Las personas naturales necesitan presentar el plan de seguridad. Si fuera así, tengo 2 personas trabajando al destajo, Juan María. Señora, todas las personas con negocio que tengan trabajadores a su cargo deben presentar el plan. Pero aquellas personas naturales, en este caso, que tienen un negocio pero independiente, como por ejemplo el servicio de, por ejemplo, asesorías, el tema de consultorías o contador, ellos no deben presentar el plan. Pero si yo tengo personal a cargo, sí debo presentar el plan de seguridad por el mecanismo que nosotros hemos presentado, ¿no? Y si estos trabajarían al destajo, es decir, como personal tercero, lo inscribiría en este caso como personal tercero, el cual este personal tercero me emite pues recibos por honorarios, ¿no? Recuerden que la emisión de recibo por honorario, simplemente usted, el trabajador, debe tener su RUC activo y entrar por la página web y generarlo nada más. No te va a cobrar ningún tipo de impuesto ni nada por el estilo, ¿no? A menos que el trabajador gane, pues, emita recibos por más de 1.500 al mes, ¿no? Y ahí sí se le tendría que retener. O si el trabajador no proyecta, digamos, tener ingresos mayores a 7 UITs, puede hacer en este caso su suspensión de renta, en este caso, suspensión de renta de 4ª categoría, si no me equivoco. Y no se le retiene nada tampoco, ¿no? Entonces, el tema de servicio de tercero, en este caso, no es muy complicado, que el trabajador solicite su RUC, su clave SOL, y ahí mismo puede emitir sus recibos por honorarios. Nuevamente, si es un trabajador que no está todos los días, simplemente viene de manera extemporánea, pues no es un servicio en particular. ¿Cuáles son los pasos a seguir para los protocolos de persona natural o jurídica? Es el mismo. El mismo en este caso, protocolo en este caso para el tema de fabricación de calzado, seas natural o seas jurídico. ¿Es necesario que el plan sea elaborado por un profesional? No. No es necesario. Es necesario en este caso leer bien el protocolo y nosotros como sindical estamos para poder ayudarlos y asesorarlos, que dentro de un momento voy a comentar ello, ¿no? ¿A partir de cuántas personas es necesario tener un profesional de salud? Ya hemos comentado, ¿no? Si yo tengo más de 20 personas, necesito pues una enfermera, y más de 100 necesito un doctor. Si es menos de 20, solo necesito tener un contacto del MINSA que me pueda absolver ciertas dudas que de repente no las puedo absolver yo como empleador o como el supervisor. Se van a la posta más cercana, pues, ¿no? Vamos a necesitar contratar personal de salud. Bueno, creo que no va a ser necesario nuevamente si en caso tiene menos de 20 trabajadores. Casi igual que la pregunta anterior. ¿Es necesario que los trabajadores del taller deban hacerse una prueba rápida para descartar el COVID? No. No es necesario que el trabajador se haga una prueba rápida si dentro de la ficha sintomatológica no presenta ninguna de las, no está dentro del grupo de riesgo y no presenta ningún síntoma. En caso de presentar un síntoma o esté dentro del grupo de riesgo, sí va a ser necesario si en caso tú quieres que el trabajador se reincorpore. De lo contrario, simplemente no es necesario. ¿Los trabajadores incluidos en el plan de vigilancia y control deben hacerse la prueba rápida? Nuevamente, no. Si no, digamos, están con los síntomas, no es necesario, ¿no? Y eso está dentro de su declaración jurada. ¿Qué documentos y EPPs debemos tener como mínimo para cumplir el protocolo del COVID? Señores, lo mínimo e indispensable es el tema de las mascarillas, que comentamos que puede ser reutilizables o puede ser desechables. Y si va a ser reutilizables, tenemos que tener especificado el procedimiento de limpieza en este caso, de esta mascarilla dentro del protocolo. Y a la vez también tenemos que tenerlo publicado y difundirlo, porque tenemos que asegurarnos que eso ya es parte de la tarea del supervisor, de que este elemento de seguridad, pues, cumple el procedimiento de lavado y desinfección. ¿Qué implementos debe utilizar el operario para evitar el contagio en su puesto de trabajo? Viene a ser en este caso la mascarilla. Los guantes no son recomendables en este caso porque da una sensación de que no, pero en sí
puede hacer que tengas esa sensación de que te estás cuidando, pero te puedas tocar la cara y ya tienes en este caso, puedes haberte contagiado, ¿no? Lo recomendable en este caso es en todo momento la mascarilla y como comenté, que los accesorios y herramientas sean de manera personal. No estén compartiendo ningún tipo de herramienta o accesorio. Y si van a compartir de repente algún accesorio como el tema de la escoba, entre otros, este debe ser desinfectado. Puede ser con el tema del hipoclorito de sodio, con la solución que hemos ¿cómo se llama? Mostrado hace un momento, o con el tema del alcohol líquido, pues, ¿no? La ventilación en el uso de pegamentos, insumos y el acopio de materia prima. No sé a qué se refiere con esto, pero muy aparte de que este tipo de procesos sí tiene bastante volatilidad, en este caso con los insumos que se da, debe estar totalmente ventilado, no sean con ventiladores, forzar la ventilación en esa parte. O el tema de los extractores, ¿no? Que es lo que se recomienda. Que ya viene a ser parte del proceso, ¿no? Que es lo recomendable para que el operario pues no absorba todo ello, ¿no? Sí o sí nos están pidiendo que los ambientes sean ventilados, o sea, por lo menos que haya ventanas en cada lugar de trabajo. Forzar, o si no, forzar la ventilación mediante sistemas de flujo de aire. ¿Cómo prevenir el COVID en talleres pequeños, ya que el Perú muchas veces se trabaja en la propia casa? Señores, simplemente cumplir el protocolo. O sea, tener el protocolo claro, cumplir el plan, cumplir el plan y pues seguir paso a paso todas las recomendaciones. Si seguimos a paso todas las recomendaciones, vamos a poder prevenir esta propagación. Porque nosotros como empleadores somos responsables de los colaboradores que puedan venir pues a laborar. Sean en nuestra casa. Yo puedo tener en mi casa mi empresa, yo establezco en mi entrada, como dije, en este caso dentro de los procedimientos, mi bandeja con el tema de lejía para que se limpien los zapatos, automáticamente se lavan la mano. Yo mismo como empresa, por ejemplo, le esparzo el alcohol para que el operario pues no esté, todos los operarios no estén manipulando, le esparzo el alcohol, me aseguro de que tenga un buen lavado, porque va a estar publicado el procedimiento y estoy supervisando de que se realice bien el lavado, vaya a su área, desinfecte, entre otras acciones, en este caso de limpieza, de lavado y desinfección. Con este plan o estos procedimientos que están dentro del plan, yo voy a prevenir pues que haya el tema de la propagación, el contagio también. Tenemos otras preguntas como el tema de fiscalización. Preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué frecuencia realizarán las inspecciones de las empresas? Como comentaba, todavía no está focalizado, o sea, no hay un plan para el tema de fiscalización aún, pero esto se va a dar en este caso con la frecuencia de repente que se pudo haber dado en estos años, ¿no? Con respecto al SUNAFIL, ¿no? Porque la fiscalización lo hace el SUNAFIL, para ver que tus trabajadores estén en planilla o si están en terceros, que por ejemplo, no sea dependiente del empleador, que simplemente venga algunos días a la semana, que en tu protocolo pues digamos, declarar a todas las personas que actualmente están trabajando. Recuerden que el protocolo yo lo debo ir actualizando si en caso de alguna necesidad y a la vez si en caso ingresa alguna persona adicional, ¿no? Y nuevamente este protocolo es impreso y firmado, pero ya no tengo que volver a presentarlo al MINSA. Simplemente debo tenerlo en todo momento actualizado. La inspección será estricto para las MIPES como para las grandes empresas. Señores, es el mismo procedimiento, ¿no? Cuando yo voy a inspeccionar una MIPE, simplemente me pide pues que tenga el tema de mis trabajadores en planilla o si en caso de estar con tercero, un tipo de relación laboral con los terceros. No me voy a pedir comité de seguridad, no me voy a pedir, por ejemplo, el tema de que tenga, pues, si está cerrado, pues grandes sistemas de ventilación, entre otras cosas, mientras que a las grandes empresas sí le pueden pedir otras cosas, ¿no? Por tener ambientes más grandes y de repente un mayor riesgo, ¿no? ¿Cómo se controla el cumplimiento del protocolo por parte de nuestros proveedores? Bueno, la idea va a ser la siguiente. Yo me voy a basar si en caso el proveedor, yo puedo hacer la consulta RUC en la misma página, hay una opción en la parte de abajo para saber si mi proveedor pues ha, digamos, publicado su protocolo. Y voy a confiar que el proveedor está implementando ese protocolo. Sin embargo, yo al momento de tener contacto con el proveedor, o sea cuando él me entregue la mercadería o yo recoja entrego los insumos o yo recoja los insumos, yo voy a seguir también las pautas de mi plan que van a implicar el tema de desinfección, el tema de distanciamiento, entre otros, ¿no? Si un fabricante no tiene el protocolo, ¿en qué lo perjudica? Señores,
no nos pongamos en la situación de no querer presentarlo porque no es difícil presentar el protocolo, ¿no? No es complicado presentar el protocolo. Y lo que nosotros queremos es asegurar, en este caso, la salud del trabajador, evitar la propagación del virus. Entonces, si en caso yo no establezco el protocolo y hay algún caso que se generó dentro de mi empresa, viene a SUNAFIL y en este caso evalúa que no tengo ni protocolo, que no cumplo las medidas de seguridad, y en este caso estamos hablando que pueden haber acciones legales porque he puesto en riesgo la vida de una persona. Y son ya acciones legales que pueden ir contra el empleador, pues, ¿no? Por haber, digamos, expuesto la vida de esta persona en el lugar del trabajo, ¿no? Por eso que no nos pongamos en la situación de si, ¿qué pasa si no lo presento o si no tiene el protocolo? Tengamos el protocolo en todo momento y cumplamos en este caso los procedimientos, porque nosotros lo que queremos es cuidar, salvaguardar la salud del operario. ¿No? No queremos tener casos de que el operario al final de repente se contagie y después al final no pueda trabajar y me quedo pues sin ningún operario. Peor todavía, ¿no? Para la empresa y peor en este caso para el operario. Presupuesto. ¿Cómo optimizar el costo de la implementación de los protocolos ante una reactivación de actividades con bajo presupuesto? Podemos usar en la mayoría de casos, por ejemplo, el tema de la solución con lejía, solo para ciertos puntos el tema del alcohol, porque el alcohol es un poco caro, y el tema, claro, que va a ser en este caso que yo tengo que estar preparando cada cierto momento, porque no puede estar esta solución todo el día, tengo que prepararlo de repente cada 3 horas, ¿no? Y repartirlo. Y, por ejemplo, el tema de las mascarillas, si la empresa no está en el presupuesto de comprar las mascarillas desechables, hay varias empresas, en este caso, que pueden aparar sus propias mascarillas, ¿no? Pueden aparar las propias mascarillas y pueden brindar, pues, como comenté, unas 4 o 5 mascarillas a los trabajadores de manera única. Y están en constante seguimiento de que estas mascarillas, pues, sean desinfectadas, sean lavadas según el procedimiento. Presupuesto estimado para realizar el protocolo va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? Puedo invertir de repente 500 soles o 700 soles de repente al inicio, y de acuerdo a lo que se va usando según el procedimiento, puede ser que inviertas, no sé, 150 o 200 soles mensual en la parte de limpieza, pues, ¿no? En alcoholes, lejías, detergentes, entre otros, ¿no? De repente la inversión es al inicio, y creo que lo que cuesta más es el termómetro digital infrarrojo, ¿no? Que es el que tiene un valor casi de 400, 450, 500, 1000, 1200, dependiendo de la distancia de medición, ¿no? Creo que es el más caro. Después los demás son implementos que no son tan caros. Y de repente el tema de la mascarilla también es algo caro, ¿no? Pero yo puedo optar por las mascarillas reusables, nuevamente. Puedo optar por las mascarillas reusables. Protocolo para sectores o actividades. A la fecha existe o está aprobado el protocolo sanitario de aprobación ante el COVID del sector curtiembre. No, señores, ahorita solo está publicado el protocolo de fabricación de calzados. Sin embargo, las empresas que están dentro de la cadena productiva pueden basarse en la resolución ministerial, si no me equivoco, es la 239 del MINSA, y pueden ya armar su protocolo en base a esa resolución ministerial, siguiendo los pasos en este caso o los puntos generales, ¿no? Ahorita nomás está un poco en discusión el tema del sector curtiembre, ya que en este caso la actividad está considerado como el grupo 2 en el tema de riesgos. Y eso implica que el sector curtiembre sí o sí debe de tener un tema de enfermeras, bueno, una enfermera. Una enfermera dentro de la empresa, ¿no? Entonces, la verdad que esto estamos todavía viéndolo, estamos haciendo preguntas al Ministerio de la Producción con respecto a ello, si va a ser necesario o no, porque hay de repente curtiembres muy pequeñas que no pueden contratar una enfermera, o cómo sería la contratación, ¿no? De repente solo sería de manera parcial, o incluso si de repente una misma enfermera puede trabajar en 3 o 4 curtiembres, ¿no? Distribuido en diferentes horas, para poder en este caso, digamos, no sea muy alto el presupuesto de contratar a este profesional de salud. Sin embargo, me comentaron de que las empresas, por ejemplo, las empresas de planta, las empresas de accesorios, las empresas de pegamentos, ya pueden presentar su plan de seguridad, en este caso, y prevención contra el COVID en el MINSA, según el procedimiento, ¿no? Basándose en todo momento en el tema de la resolución ministerial 239 del MINSA. 239 del MINSA, ¿no? Porque también en este caso hicimos preguntas específicas, en este caso produce como que puede ser el caso de que nunca salga el protocolo para plantas de manera específica, por lo que son pues varios sectores, pero sin embargo pueden ir presentándolo porque ya activaron
la cadena productiva de fabricación de calzado. Entonces, esto implica pues las demás empresas que están dentro de esta cadena productiva. Entonces, podemos ir presentando las empresas proveedoras. Con respecto, algunos preguntaban si, por ejemplo, si va a abrir Caquetá o no. Todavía no hay, en este caso, la venta, digamos, presencial, donde haya aglomeración de personas. Lo que sí puedo hacer es contactarme con el proveedor, hacer un pedido online y que el proveedor me lo traiga o yo lo recoja en un horario específico, con el objetivo que no haya aglomeración de personas. Imagínate que tengo un proveedor, yo soy un proveedor de sintéticos y te digo, tú vienes a las 8, el otro viene a las 9, el otro viene a las 10 y simplemente entrego la mercadería ya, digamos, requerida, ¿no? Porque lo que se quiere en todo momento es que no haya aglomeración de personas. Mi empresa se dedica a la compra-venta de calzados, apoyando a 7 fabricantes de calzado en Arequipa, Lima. ¿Cómo podría obtener el protocolo para trabajar en mi rubro? En el tema de compra-venta de calzados, estamos hablando del protocolo de comercio electrónico. Entonces, este protocolo ya ha sido publicado y tiene menos pautas, ¿no? Porque no tengo, digamos que especifica las actividades de delivery, de cómo debo entregar el producto, cómo debe desinfectarse, la forma de entregar al cliente, la forma de desinfectar al momento que entregué, al momento que dejé el producto, entre otras cosas. Este protocolo ya está publicado, que viene a ser en este caso el protocolo de comercio electrónico. Y esto ya lo pueden presentar en este caso, que es en este caso para poder hacer entregas por delivery. La empresa con ese protocolo no implica que puede vender los zapatos ya en su tienda. En ningún momento está todavía aprobado eso. Lo único que puede hacer es la venta de manera electrónica, por medios digitales, y dejar en este caso ese producto por delivery. Que dentro del comercio electrónico este delivery puede ser realizado por la empresa donde va a tener pues más procedimientos porque va a implicar pues de su personal, o también puede ser apoyado por ciertas empresas de delivery, no sean Globo, Rapid, entre otros, ¿no? Protocolos de desinfección del producto final, eso está también dentro del protocolo ¿cómo se llama? Protocolo de comercio electrónico, que es donde ya el producto está a disposición del consumidor final en su uso, ¿no? Eso lo detalla el protocolo de comercio electrónico. Sería ideal también saber si el plan para comercializadoras minoristas de calzado, cuáles serían los requisitos, dónde y cómo se presenta el plan. El procedimiento es el mismo para el tema de, para la presentación al MINSA. Ya no te pide en este caso que sea, digamos, inicialmente era un proceso un poquito más burocrático, tenías que presentar a Produce la solicitud, Produce te respondía, a veces demoraba una semana en responderte, después elaborabas el plan, una vez presentabas el plan, presentabas al MINSA y que cuando recién te lo aprueba, recién puedes iniciar. Ahora no, señores. Ahora yo tengo que elaborar el protocolo que lo estoy presentando como declaración jurada, es decir, sí o sí yo voy a cumplir este protocolo y sé que cumple todos los lineamientos ¿cómo se llama? Mientras este plan cumple todos los lineamientos del protocolo para que yo pueda iniciar las actividades. Yo presento en el MINSA y al día siguiente no necesito una confirmación, solo necesito la constancia de presentación. Al día siguiente ya puedo operar, ¿no? Señores, no es muy complicado. Podemos hacer el protocolo, en este caso, comenzar a hacer desde el día de hoy. El día de hoy lo que yo voy a hacer es compartir nuevamente por los correos que han dejado dentro del link de inscripción, tanto el formato base, nuevamente, tienen que leerlo al detalle. Este formato base del plan lo tienen que leer a detalle y si en caso hay alguna actividad que ustedes tienen que agregar en el tema de procedimientos, lo agregamos. Llenamos los datos como comentaban, ¿no? Trabajadores dependientes o trabajadores independientes, que vienen a ser trabajadores terceros. Recordemos también que una vez que tú lo presentes, lo elabores, recuerda que debes implementarlo, lo presentas al MINSA y al día siguiente ya puedes operar. Voy a responder, ¿cómo se llama? Algunas preguntas que han hecho, a ver, denme un segundo. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Juan Carlos, me dice, a ver, si la empresa tiene stock y aún no reinicia actividades hasta septiembre, ¿es necesario que haga el plan y subirlo al MINSA? ¿Hasta qué fecha puede ingresar mi plan? No hay fecha, digamos, que hasta tal fecha no me puedes ingresarlo, no. Está abierto. Yo puedo ingresar desde ya el plan, por ejemplo, si yo tengo productos en stock, el protocolo, el plan en este caso basado en el protocolo de comercio electrónico. O sea, por esa interfaz. A ver, voy a regresar un poquito por acá para que me puedan entender un poco. Acá tenemos diferentes, digamos, sectores. Por un lado estoy en ese sector de manufactura y si no me equivoco, el primerito que ustedes pueden visualizar, el Decreto Supremo 046-2020 del PCM,
y el Decreto Supremo 094-2020 del PCM, ese está en este caso para yo poder inscribir mi plan con respecto si yo voy a hacer comercio electrónico, si voy a hacer entrega de productos por delivery. O sea, yo puedo ir presentando y ya puedo ir entregando estos productos por delivery. Lo que sí se va a recomendar en este caso a las empresas es ya, digamos, entrar a una nueva forma de comercializar sus productos, ¿no? Ya no va a ser de manera presencial, tengo que usar los diferentes medios digitales para yo poder ofrecer, promover, en este caso, la venta de mis productos. Si la empresa solo cuenta con 2 personas que no están en planilla, ¿cómo sería la nómina de trabajadores? Como les comento, podemos ponerlo como de terceros, siempre y cuando no sean dependientes, es decir, no estén pues todos los días, y a la vez esta persona tiene que estar pues emitiendo recibo por honorario, porque es la forma legal de decir que esta persona me está haciendo ciertos servicios particulares. Si la empresa, en este caso, con el trabajador, ese trabajador va todos los días, tiene una actividad específica, tiene un horario, entre otros, señores, lo recomendable es inscribirlo en planilla porque es lo que me establece pues la ley, ¿no? Es lo que me establece la ley. Y recordemos que si yo soy un emprendedor con pocos trabajadores, estoy dentro de la categoría de microempresa, yo puedo inscribir a ese trabajador dentro de la microempresa donde solo voy a pagar, mencioné, 15 soles del SIS, no pago la salud, porque la salud recordemos que yo tengo que pagar como 90 soles mensual por cada trabajador. Sin embargo, mediante el SIS yo solo pago 15 soles de manera mensual y el trabajador está asegurado. Puede atenderse en cualquier posta de salud. Si la empresa tiene 2 trabajadores, ¿cómo va a tener un supervisor de seguridad en ese caso? Tendría que ser uno de ellos. O sea, uno de ellos tendría que ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, donde tiene que estar al tanto de que la segunda persona cumpla con los requisitos, ¿no? O sea, la idea de nombrar a este supervisor y salud en el trabajo es que él esté capacitado en poder responder cualquier consulta, tenga revisado el plan al revés del derecho y haga seguimiento pues a que la persona se eche alcohol, se lave las manos, se limpie los zapatos al ingresar, se esté informando pues a los familiares de que si llega a casa que cumpla este procedimiento, entre otros. Asegurarse que haya lejía, asegurarse que haya el tema de los alcoholes, asegurarse que haya las mascarillas, entre otros, ¿no? Las herramientas no deben ser compartidas, pero el acceso a las máquinas, pulsadoras, llaves de alimentación electrónica, ¿cómo se haría? Señores, comentábamos que si hay una maquinaria o elementos que yo voy a compartir, este debe estar, digamos, debe estar establecido y publicado el procedimiento dentro de la máquina, simplemente debe estar publicado antes de usar la máquina, limpiar con alcohol, con un paño, lavarse las manos y recién usar en este caso esta máquina, ¿no? En este caso, dentro del plan debe estar este procedimiento y a la vez debe estar publicado. Y el supervisor se va a encargar de que este procedimiento se cumpla. Nuevamente, todos estos procedimientos son con el objetivo de prevenir y propagar, en este caso, este virus. Tenemos otra pregunta de María Rojas. Si un trabajador se contagia fuera de la empresa y se detecta en la empresa, sus gastos de salud, ¿quién lo asume? Si no está en planilla. Recordemos que en este momento el MINSA se está encargando de todas aquellas personas que tienen en este caso, está obligado a atenderlos en este caso, si tienen el tema del SIS-COVID, el virus en este caso. Ahora, el tema de los gastos, bueno, lo tiene que asumir la empresa en este caso, porque es lo que establece la norma, ¿no? Es lo que establece la norma. Tengo entendido eso hasta el momento. A ver, después de 2 meses de haber presentado el protocolo y quiere ingresar a más personal y planilla, ¿cuál sería el procedimiento? Como les comentaba, no es necesario volver a presentar el plan en este caso. Recordemos que el protocolo es una cosa, el plan es otra cosa, ¿no? El protocolo es lo que publicó Produce, el plan es lo que yo elaboro y lo que yo publico y lo que yo capacito. Entonces, si yo voy a ingresar a más personas, debo actualizar ese plan. Debo volver a firmarlo y tenerlo siempre actualizado para cualquier tipo de fiscalización. Para cualquier tipo de fiscalización. Si tengo un personal que está en su casa y tiene la condición de diabetes, él tiene que acercarse al centro de salud para la prueba rápida, se podría colocar como persona de riesgo. Si tiene en este caso diabetes, si no me equivoco, está dentro del grupo de riesgos y se colocaría como grupo de riesgo dentro de la empresa, lo cual recomienda que no asista pues a la empresa y si en caso asista a la empresa tengo que tener todos los elementos, incluso tiene que estar la persona aislada en todo momento, ¿no? O sea, hay más restricciones todavía.
Y si quiero en este caso que me haga servicio externo, y si tiene síntomas, me pide que le haga la prueba rápida. Me pide que le haga la prueba rápida. A ver, vamos a ver otras preguntas adicionales. Si el trabajador ya tuvo COVID, ¿cómo corroborar que ya no está de alta? ¿Tienen que entregar alguna constancia? Si el trabajador dentro de la declaración jurada te pregunta si has tenido contacto, si has tenido síntomas en los últimos 14 días, etc. Si en caso has tenido todo ello, si has tenido síntomas, has tenido contacto, la empresa está en la obligación de hacerle la prueba rápida si en caso quiere que reingrese. Si no va a reingresar, solo tiene que hacer un seguimiento clínico con ayuda del personal del MINSA. Tiene que estar al tanto de su trabajador, ¿no? Solo en el caso de que si quiera que reingrese, en este caso, a hacer actividades, sí o sí tiene que descartar si tiene o no tiene COVID en este caso, ¿no? A ver. Cuando se terceriza la producción dentro de nuestras instalaciones, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Informar a los trabajadores de la tercerización? Por supuesto. O sea, dentro del protocolo, yo voy a tener en este caso proveedores que me hagan servicios externos. Entonces, estos proveedores, yo les debo compartir todas las acciones que ellos deben de realizar al momento tanto de recibir la mercadería como al momento de, digamos, volver a despacharlo. El tema de limpieza, el tema del distanciamiento, el tema de la manipulación, el tema de las recomendaciones en casa, ¿no? Que ya viene a ser en este caso parte informativa. Bueno, cuando llega a casa, que no hagan contacto con las herramientas los familiares, entre otras acciones que se van a recomendar dentro del plan. A ver, ¿se refieren a 20 trabajadores trabajando en planilla o en planilla? ¿Se refieren a 20 trabajadores trabajando en planta o en planilla? A ver, tengo entendido que si yo voy a tener en este caso trabajando a más de 20 trabajadores, me pide una enfermera. Si va a estar trabajando más de 20 trabajadores. Si voy a tener trabajando más de 20, se me pide una enfermera. Si tengo menos de 20 trabajadores, no me pide una enfermera. No me pide una enfermera. Si solo tengo 3 personales de terceros, si tienes solo 3 personales que te van a hacer los servicios dentro de la empresa, se declara igual. Se declara en este caso de que estas personas van a estar haciendo ciertas actividades, clasificando el tipo de actividad que van a hacer, pero lo declararías como tercero. Y nuevamente, para considerar que una persona es tercera, tiene que meterte recibo por honorario. Tiene que meterte el recibo por honorario. Y nuevamente dijimos que tiene que ser, pues, tiene que tener las características de trabajador independiente, pues, ¿no? Creo que hasta ahí tenemos en este caso resuelto varias dudas. Discúlpenme. Tenemos resuelto varias dudas. Bueno, como parte del CITECAL, el día de hoy nuevamente se va a estar enviando todos estos formatos para que ustedes tengan una idea más clara, para que ustedes también puedan en este caso tener la facilidad de poder llenarlo. Y a partir del día de mañana vamos a igual enviar correos para que se pueda programar con cada empresa, ayudarles en este caso si en caso tienen alguna duda con respecto al plan. O sea, la idea es que ustedes mismos revisen el plan, agreguen las actividades que tengan que agregar, llenen los datos que tengan que llenar y de repente nosotros vamos a hacer pues una pequeña asesoría personal donde tenga ciertas consultas específicas, ¿no? O sea, mira, sabes que tengo este punto, ¿cómo lo puedo agregar? Ahí, entonces ahí te ayudamos, mira, te recomiendo otro procedimiento adicional, o este procedimiento lo tenemos elaborado y eso tienes que implementarlo, o si tienes alguna duda de repente con el tema de de llenar la data de tus trabajadores, o cualquier duda específica, el día de mañana estamos tratando de programar estas asesorías independientes. Vamos a ver la manera de cómo poder comunicarnos con ustedes. Vamos a enviar un correo, de repente envía tu correo si quieres tener la asesoría. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, dependiendo de cómo hayas avanzado y leído el formato que estamos brindando y el protocolo, para que tú puedas pues, tener dudas. Lo que no queremos es que nosotros hagamos el plan. O sea, la idea es que nosotros como personas, como parte que les pueden colaborar, no es que nosotros le vamos a hacer el plan. Podemos asesorarlo, sí, pero la idea es que ustedes, el empleador, conozca el plan porque el empleador tiene que capacitar a este supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Yo sé que van a tener bastante problemas de repente en las microempresas, ¿no? Que tienen 2 o 3 personas nada más o tienen 5 personas, entonces nosotros vamos a ayudarles a partir del día de mañana. Vamos a enviar un correo para que ustedes puedan responder a este correo si necesitan o no la ayuda y nosotros les vamos a enviar pues un horario donde nos vamos a conectar ya sea por teléfono, ya sea por AnyDesk,
en este caso, que es una plataforma que hemos estado usando para poder capacitar en otros temas, ¿no? Para poder ayudarlos. Y, por ejemplo, una vez que tienes este plan ya elaborado, simplemente procedes a implementarlo, que también vamos a hacer ciertas capacitaciones, ¿no? Vamos a hacer seguimiento a ello. Y por último, nada más para inscribirlo al MINSA, que ya hemos visto que no es muy complicado, ¿no? Conmigo hasta pronto y nos estaremos comunicando. Gracias.